Buenas noches. Soy Percibiente Salvatierra y este es el episodio de los lunes de Libertad Bajo Palabra. Se suceden tal cantidad de hechos políticos, históricos en nuestro país con una rapidez tan intensa que es bien difícil que se lleguen a articular todos los aspectos que merecerían en los programas dominicales, en los programas de análisis político. Por ejemplo, ahora lo que más le ha llamado la atención a la gente en los últimos días es esta circunstancia del Tribunal Constitucional que falló por la improcedencia de la demanda competencial dada por Vizcarra debido a una sustracción de la materia y que mucha gente lo interpreta como un lavado de manos y por supuesto esta gente no entiende mucho de derecho, ¿no? Sin embargo, eso que parece ser muy relevante, yo considero que es como un colofón de una historia que arranca hace unos 20 años, porque entre estos días de noviembre es cuando se da la vacancia de Alberto Fujimori. Vacancia que también fue dispuesta por incapacidad moral y que pese a todo lo que divulgan los que están del lado de oponerse a la vacancia que se dio contra Vizcarra y que inclusive querían que Vizcarra llegase al último día de su mandato y que fuese juzgado recién luego, estaba ahí presente que eran los únicos dos casos concretos de vacancias que se han dado en los últimos 50 años, descontando la vacancia de Pinkus, que tuvo otro proceso y que la Constitución de 1933, digamos que aniquiló en su vaguedad, porque dispuso que precisamente era el Congreso el único órgano competente para determinar exactamente a qué se referían con incapacidad moral. A mí me sorprende que en los intercambios de opiniones que se hayan dado en el curso de las últimas semanas no se haya precisado, por ejemplo, este dato que les estoy comentando. Entonces, la incapacidad moral tiene esta diversidad y que fue muy bien utilizada ya en el tiempo en que Fujimori salió del país sin permiso del Congreso y sin embargo se niega en todas las posibilidades o hasta en todos los idiomas en el caso de Vizcarra. ¿Por qué? Siempre sin perder de vista que estos 20 años en que el fujimorismo supuestamente ha sido desmantelado, no ha sido tal cosa. Y por una diversidad de factores también. Personaje al que mucha gente admira y ciertamente tenía algunas condiciones positivas respecto de sus contemporáneos, no era pues tan grandioso como se esperaba. Era un personaje muy moderado y aquí entra otro factor, porque parece como una caja china. Se van desprendiendo elementos y otros elementos de otros elementos que hay que ir esclareciendo. Entonces, está la maldita idea que el gobierno que entra en el periodo de transición tiene facultades, digamos, restringidas respecto de lo que es una presidencia plena. Eso no existe. Es decir, por una circunstancia política interpretan que el presidente transitorio debe asumir 2 o 3 funciones nada más para llegar al fin del periodo, pero esto no es así. En ninguna parte de la Constitución ni de la doctrina constitucional aparecen estas limitaciones. Aparecen sí, digamos, en un campo fáctico por obra y cuenta de quienes están interesados en que el presidente transitorio se sujete sobre esas limitaciones. Pero el presidente, en tanto se hace responsable del gobierno, tiene todas las facultades que dispone la Constitución. Ahí no puede haber ningún elemento que le limite. Bueno, entonces volviendo a Paniagua. Paniagua, como era un abogado, digamos, y Acción Popular es un partido pues siempre más o menos moderado, no se atrevió a lo que la Constitución de 1979 disponía en su artículo 307, y no es la primera vez que yo lo digo, que era retraerse esa Constitución. Claro que eso era un embrollo jurídico respecto de la seguridad jurídica, respecto de los mismos contratos, que ahora mucha gente los quisiera negar y despreciar, que se dieron en tiempos de Fujimori y que ciertamente fueron ominosos, sobre todo en la entrega descarada de las empresas públicas a precios irrisorios, ¿no? Eso fue un atentado contra el país, que eso no cabe la menor duda, pero no llegaba a manifestarse por ese lado. Entonces, estos 20 años que han seguido, el Perú
no solamente ha vivido bajo la constitución del fujimorismo, sino que inclusive se atribuye a esa constitución todo lo que ha devenido como el crecimiento económico, la sostenibilidad macroeconómica y todo lo demás. Y eso no es tan cierto, pues, porque se debe más que nada a las medidas gubernamentales que dispusieron los presidentes que llegaron luego de Paniagua hasta hace unos pocos años, es decir, hasta el anteaño pasado por lo menos, que empieza, digamos, este derrumbe de la estabilidad del Perú por la incertidumbre política que se degeneró a partir del gobierno de PPK y lo que hemos conocido de Vizcarra, y que con la pandemia nos dan, digamos, el puntillazo final. Entonces, recapitulando a lo de Paniagua. Paniagua quiso hacer una constitución nueva y hubo una comisión, creo que en el 2001, sí, claro, solamente en ese periodo, en la que estaba convocado inclusive Domingo García Belaúd, de otros constitucionalistas de esa ralea, pero que cuando la despachó hacia el Congreso, el mismo Congreso que había vacado Fujimori, no le dio mayor trámite y quedó la cosa enterrada. Entonces, no es tanto un antojo que se busque una nueva constitución, pero vamos haciendo, digamos, este recuento histórico. En el 2004, también, según tengo entendido, Henry Piz había recreado, ese es el gobierno de Toledo, la posibilidad de que se hiciera otra constitución, porque ciertamente no se podía vivir, digamos, desde un aspecto moral, bajo una constitución que fue no solamente fruto de la dictadura, pues en realidad casi todas las constituciones del país han sido fruto de dictadura, sino que era una constitución que ciertamente entregó el país a manos del extranjero y de una manera que era casi como prostituirlo a todo el país, ¿no? Entonces eso no se podía aguantar. En 2004 se buscó que se haga una modificación a la Constitución, sobre todo en el aspecto que se refería al Senado, porque ya no es de ahora que el Congreso está lleno de gente que lamentablemente pueden ser identificados como cualquier cosa, sino que ya venía de ese tiempo, e inclusive de más atrás. Entonces se buscaba el Senado para que hubiese un orden como el que no existe en ningún momento en las deliberaciones que se dan en el Parlamento nuestro, ¿no? No prosperó. Arrancó, llegó Toledo, llegó toda la gente, no vino Alan García, Humala. Se sucedían los gobiernos y en teoría el Perú estaba en una especie de piloto automático. Entonces bastaba que los presidentes no fuesen demasiado contrarios a los lineamientos que le daba, ponte que se inició el consenso de Washington, y la cosa iba de un modo permanente. Pero, como hemos ido descubriendo y que algunas cosas se fueron ventilando en su momento, pero no toda la gente prestó atención, persistieron los mismos actos corruptos y contra, digamos, el patrimonio nacional por cuenta de todos los gobernantes. Entonces, veamos la farsa, básicamente, de Alejandro Toledo, que se suponía que era el hombre que luchaba contra Fujimori en todos los aspectos que podía tener el fujimorismo. Ni siquiera se puede decir que los presidentes que sucedieron a Fujimori no hayan tenido que ver con violaciones a los derechos humanos, lo han tenido prácticamente todos. Y si no lo han tenido durante su gobierno, lo han tenido en estadios previos. Y sin embargo, la gente lo siguió apoyando. Sobre todo quienes aún ahora piden una nueva constitución, eso sí, a ciegas. Me refiero a la izquierda. Izquierda que apoyó a Fujimori, que apoyó a Toledo, que apoyó a Humala, y a Humala sí hasta el grado extremo, porque pensaban que él iba a dar la gran transformación, que el famoso Ollanta pues traicionó al cabo de pocas semanas, ¿no? Y los meses que siguieron hasta que se derrumbó ese primer gabinete de ministros más o menos de izquierda que tuvo. Entonces, viniendo hacia el presente, esta gente que toda la vida se andan equivocando y que se han equivocado tanto, ahora nuevamente se están equivocando al pedir una constitución. Pese a que yo arranco y lo he sostenido en ensayos y artículos y ahora mismo en el programa y en otros programas, esa constitución del 93 es la constitución de la dictadura y es una constitución que facilitó que el Perú y sus empresas estatales fuesen entregadas a manos del extranjero a un precio irrisorio, consintió que entrasen las AFPs, entonces dio una sumatoria de atentados contra el bienestar de la mayoría de la población.
Y sin embargo, paradójicamente, como lo que ha sucedido con Merino, tenemos que oponerla en la Constitución a que se mantenga vigente un tiempo más hasta que haya un verdadero momento constituyente, porque en este momento no hay ningún momento constituyente. ¿Cuál es la gran prueba? Las dos primeras marchas que se dieron en contra de Merino tenían también su participación, que era Vizcarra, en fin, de eso ya hemos conversado, había diversidad de factores. Las dos primeras marchas tuvieron alcance nacional y tuvieron alcance prácticamente en cuanto barrio hubo en el país. Las marchas que llegaron después no tuvieron de ninguna forma este alcance nacional, como quieren hacer creer algunos enajenados. ¿Esto qué implica? Ya estas marchas que han sido, digamos, siguientes a las dos primeras, han tenido a gente, digamos, más orientada hacia la izquierda y más enceguecidas por el hecho de pedir una nueva constitución. Entonces, la constitución, en este sentido, pese a que sí sería muy interesante y valioso que se dé otra constitución, no puede servirse de este momento, no solo por no servir a la izquierda, sino porque hay que detenernos en ver la clase de políticos que tenemos en ejercicio. Es algo que siempre, y lo conversé con gente de izquierda, inclusive, que fueron cercanos a Verónica Mendoza hace 4 o 5 años. Se lo dije y les comentaba, pero ¿cómo es posible que se pida una nueva constitución si pónganse que puede tener mayoría en el Congreso, en la Asamblea Constituyente el Fujimorismo? Y dicho y hecho, en el 2016 arrancó el Congreso y el Fujimorismo obtuvo más de 70 y tantas plazas. Imagínense si hubieran obsesionado con dar la constitución en aquellas épocas con una mayoría fujimorista. Hubiera sido cambiar mocos por babas, como se dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que requiere una nueva constitución? Una reconstitución, pero de la sociedad. Una vez que esté reconstituida la sociedad y que haya otros horizontes y miras y arquetipos y ejemplos morales y políticos, recién se podría atribuir una fuerza que generara o deviniera, mejor dicho, en una nueva constitución. También cuando haya una clase política que sea distinta a la que existe ahora. Quizás estas muchedumbres que algunos sociólogos muy aventureros han llamado la generación del bicentenario puedan proporcionar algunos individuos que formen las filas de estos eventuales constituyentes, porque francamente nos hace falta personajes políticos que puedan ser denominados padres de la patria, sin que parezca una blasfemia o una broma, ¿no? Entonces, no es este el momento para la Constitución. Bueno, y retomando entonces el hilo conductor de estos 20 años de la vacancia de Fujimori, ¿qué hemos visto en las fuerzas que se han opuesto al Fujimorismo? Lo que se llama el antifujimorismo. Nada. Solamente odio y solamente una ceguera brutal y sobre todo un desprecio capital de las masas. Porque los seguidores del Fujimorismo son tan pueblo o mucho más pueblo que la gente que está con ellos. Y ese es uno de los grandes dramas y tragedias de la izquierda que nunca han llegado a calar en el sentimiento del pueblo peruano. No sé yo exactamente si esto se debe a los tantos años del virreinato o qué sé yo, y otras razones, pero francamente no se llega a calar en el imaginario del pueblo. Y es muy sencillo. La gente que trabaja, por ejemplo, los emprendedores que ahora son la clase emergente, yo dudo mucho que si les ofrecen en teoría las ventajas del socialismo, la izquierda, el comunismo, peor, vayan a desestimar los beneficios y privilegios que ellos con su propio esfuerzo han logrado para superarse, al menos económicamente, porque ya el plano cultural es otro infierno, porque tenemos sectores de la sociedad peruana que han crecido en la economía igual que ha crecido el país los últimos 20 años, pero no se pueden llegar a constituir como una clase media porque no tienen ningún episteme ni ninguna cultura de la clase media. Esto lo han señalado muchos estudiosos de la sociedad como Boneira y otros, así que pueden googlear e investigar, hay mucha información al respecto, ¿no? Entonces,
Estas personas que están teniendo una bonanza económica, solamente hace falta que tengan una respuesta cultural para que se puedan asentar en la sociedad como una clase media bien constituida. Pero el otro presupuesto extremo de llevar al proletariado, llevar al pueblo a que ejerza una dictadura, es algo que prácticamente muy pocos peruanos, salvo que estén fanatizados o ideologizados malamente, van a llegar a efectuar y a consentir. Entonces decía, este desprecio de las clases populares por cuenta de la izquierda se materializa en esa conocida frase que siempre me pareció una vergüenza, por más que he escrito tanto contra el Fujimorismo, que he marchado también en su momento contra el Fujimorismo, esa frase ignominiosa de que los fujimoristas están ahí por un tupper, pero hay que ser un bastardo para decirle eso a un compatriota. Y no abren los ojos y se dan cuenta, no solamente del maltrato que les propinan de esa manera, por ahí que hay algunos sinvergüenzas que ciertamente van por un tupper o por otra cosa, pero son los mismos, por ejemplo, individuos que en el campo moral están en la izquierda por servirse de algún beneficio. Y no solamente por una consultoría o por un espacio en alguno de los ministerios tomados por la progresía, sino otros beneficios mínimos. ¿Se dan cuenta? Entonces decía, ¿qué pasa con la mentalidad de esta gente que está absorta por el fujimorismo y que está convicta y confesamente en el ámbito del fujimorismo? Consideran que Fujimori, pese a todos sus males, no solamente les entregó algunas obritas, sino que prefieren a Fujimori. La gente no es tonta, saben la clase de hombre que es Fujimori y les ha gustado de alguna manera Fujimori. Y a Fujimori lo ven mucho más duro que a cualquiera de la izquierda. Y ya vamos a llegar también al tema de por qué la izquierda lo odia tanto a Fujimori. Entonces, me estaba refiriendo al hecho de que no pueden interpretar que esa gente está ahí solamente por servirse del asistencialismo, sino que prefieren a Fujimori a cualquier otro personaje que venga de la izquierda. Así que olvídense. Ahora, yo creo que todos deberían ser más honestos también en la izquierda y decir que odian a Fujimori porque Fujimori acaba de rematar a varios remanentes del terrorismo. Pero la gente o le tiene miedo al tema o son otros sinvergüenzas y me ponen las cosas como son. Entonces, Fujimori, que tiene tantos elementos que son un desastre, ladrón, asesino, todo por lo que está condenado, etcétera, tiene esa referencia. Yo lo rechazo igualmente por el daño que le ha hecho al país. No merece ninguna defensa. Pero en el imaginario del izquierdista está el hombre que se fue prácticamente contra sus camaradas. No digo que todos los izquierdistas fueran terroristas, eso sería algo, digamos, arbitrario, no. Pero ¿cuántos no justifican la violencia revolucionaria? ¿Y cuántos no asusan a las masas para que se vuelvan mucho más violentas? No solamente por el golpe que le dieron a Burga, sino por ahora mismo que ven que se incendia o que queman algunos ventanales del Congreso en Guatemala. Bueno, ciertamente Yamatei es indefendible, había unos problemas con el presupuesto, pero bueno, la gente marcha y dicen, qué bien, cómo no, hiciéramos lo mismo acá en el país. O sea que si está la policía enfrente del Congreso y estos energúmenos quieren entrar a quemar, o sea, la policía tiene que dejarlos pasar porque no hay que tocarlo a los manifestantes. Yo estoy absolutamente en contra de la represión policial injustificada a los marchantes. El hecho de que puedan usar balines, perdigones o balas. Pero si está el muro policial, ¿por qué se les antoja este sueño revoltoso de ir y tumbárselo a los policías? Policías que por otra parte son tan pueblo como ni los mismos marchantes quizás. Es decir, hay una manifestación, una ingratitud y un atavismo que ve en la policía y en las Fuerzas Armadas a los enemigos del pueblo. En algún momento, claro que han tenido sus excesos, era un momento infernal. No olvidemos el año de la barbarie. Se envió, por ejemplo, a bombardearse Trujillo, yo lo hablo porque soy trujillano, entonces es algo que a mí particularmente siempre me impactó, el modo en que la prensa
limeña, el comercio, negaba absolutamente todas las hechuras tan perversas de Sánchez Cerro en contra de Trujillo. Digamos que hay épocas y épocas para actuar, y estamos viviendo de alguna manera en una democracia, así que no veo mayor problema por ese lado. Entonces, que quede definido el hecho de que Fujimori fue vacado por incapacidad moral, Vizcarra fue vacado por incapacidad moral, y no se produce ninguna tragedia. Más bien este elemento nos sirve para que en el futuro, si tenemos algún presidente que atenta contra el país, el Congreso pueda tranquilamente desaforarlo, execrarlo. A ver si nos ponemos a pensar un poco más allá de nuestras propias ideologías. En mi caso yo me veo libre de ellas, pero los que se mantienen en una, entiendan que están en una cárcel y en una jaula sin remedio. Vamos a pasar a un segundo bloque del programa. Vamos a conversar con un representante de las marchas, un activista político muy conocido, Flavio Martínez. Adelante. Bien, retomamos el programa. Como había anticipado, vamos a conversar con Flavio Martínez de Garú Estudio. Es un conocido músico, gestor cultural, de alguna manera es un activista político muy cercano siempre a las manifestaciones, etcétera. Desde el plano de la cultura hacia la participación ciudadana.
Adelante, Flavio, y bienvenido. Hola Percy, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a tu programa, ¿no? Sí, sí, me encanta escuchar tus entrevistas. Me siento honrado que me hayas pasado la voz para esta ocasión. Déjame decirte, claro, es cierto, me muevo, me desempeño dentro del sector cultural, ¿no? Y tengo muchos amigos jóvenes que han participado masivamente de esta marcha, ¿no? Casi en su totalidad te podría decir que la gente que conozco ha participado. Se han ido a desfilar de manera muy festiva prácticamente. No había mucho enojo, ¿no? Se transformó un poco en fiesta, no sé por qué, como te decía, ¿no? Estaban cantándole un poco al cambio, ¿no? Estas ganas de construir una nueva realidad, ¿no? En el Perú. Eso es lo que me Es pareció más bonito. importante que comentes eso, pero habría que remarcar que tú has estado en las marchas de Trujillo, ¿no Exactamente, es cierto? claro, de hecho. Trujillo ha estado así. Sucede que en el país hay tanta diversidad eh, de sociedades regionales como de regiones hay. Es muy diferente estar en el Cusco, en Chiclayo, en Trujillo, en Loreto, ¿no? En Huancavelica. Yo, por ejemplo, puedo contar que en mis tiempos, bueno, cuando era un muchacho, ¿no? A los 18 años, y había marcha, uno marchaba en Trujillo y se puede hallar ante ese sentido de fiesta, porque la policía casi nunca se metía, sobre todo con los universitarios. Había un gran respeto por el universitario. Pero en esa misma época, 2004, pongan, vengo a Lima y estoy en varias marchas. La policía te daba con todo lo que se podía. Totalmente distinto el modo de respuesta que tiene la policía. Por ejemplo, a ti, Flavio, te apareció una fiesta. Puedo dar fe que Trujillo un poco es así. Pero en Lima, en la avenida Bancay, por los videos, parecía un momento que era Beirut en los años 80, una cosa así, ¿no? Sí, Bombas, sí, sí, lo vi. perdigones, tragedia. Dos o tres personas que han muerto por efecto de la represión policial. Pero también hay gente que se ha ido contra la policía de una manera que no puede determinarse como pacífica. Bueno, Claro. previa a esa aclaración, prosigamos con tu testimonio de tu participación en Trujillo. Claro, claro, mira, es bacán que hagamos ya esta diferenciación. No quiero aprovechar que tú eres constitucionalista de alguna manera para preguntarte esto, ¿no? Porque tú estás diciendo hay muchas regiones y la realidad de cada marcha en cada región ha sido distinta, ¿no? Y aquí dice lo que me estás preguntando de la gente que pide nueva constitución. Yo creo que eso de la nueva constitución hay que, no es lo prioritario, sino la regionalización, la autonomía económico-política de cada región, ¿no? De acuerdo a su naturaleza, a su realidad. Una nueva constitución no nos va a servir de nada porque lo que va a cambiar van a ser los que están en el mismo juego, van a entrar una pieza y van a entrar otra, y nadie va a respetar lo que se está en el papel. Lo que tenemos que empezar a trabajar nosotros es, me parece a mí, ¿no? Del sector cultural es la autonomía, ¿no? Que la gente empiece a gestionar sus propios espacios, ¿no? A autoadministrarse. Pero bueno, hasta que llegamos, eso es obviamente un sueño dorado de gestor cultural, Pero hay ¿no? que esforzarse, está bien. Pero me parece que ese es el objetivo antes que una constitución, ¿no? Que es como que no ha funcionado mucho eso. Y es un país muy grande, la corrupción está llevándoselo todo desde el centro. Por qué en Lima tiene que decidir qué pasa en los cerros de Cusco, ¿no? Entonces, eso no tiene ningún sentido. Es un desastre y ya está que hace rato está que saca pus por todos lados, pues, ¿no? Y en Nadie los habla de mismos eso. cerros de Lima, claro. Mira, es interesante este flujo que se ha dado ahora contigo, no, la parte que nos conocemos más de 20 años también, ¿no? No somos amigos. Pero mira, lo que tú me estabas comentando de la regionalización, ¿qué pasa? Que aquí en el Perú, como cada gobierno quiere servirse únicamente de sus presupuestos y propósitos en el caso que los tuviera, la regionalización se implantó en la Constitución del 79 y se había proyectado un espacio entre 7 a 10 años para que se viabilice la Constitución. Hay testimonios de Luis Alberto Sánchez, que fue cuantas veces presidente de la Comisión de Constitución en el Congreso, además de presidente de la Asamblea del 78, una vez que haya se puso mal, ¿no? Entonces, ese proceso de la regionalización tenía que viabilizarse a través de leyes específicas el curso 7-10 años. ¿Qué pasó? Belaunde Alan Infernal, de 1990, Todo el Fujimori día. ni hablar, cambia la constitución. Se queda otra vez en letra muerta
hasta el año 2000 y pico, y cometen la gran torpeza de identificar a los departamentos con las regiones. Entonces, ahí no hubo ningún proceso ni de integración, ¿no?, de los departamentos contiguos que se había bocejado en un primer instante, ni tampoco eso que tú nos estás comentando de autonomización y tal. Entonces, ha sido un proceso en el que se da una doble burocratización que no le sirve a nadie, sino a quienes tienen cargos para que puedan irse a trabajar a las dependencias que hay y nada más. Muy bien que lo señale, Flavio, es una posición contundente de un hombre que vive el día a día moviéndose en el campo cultural. Adelante. De hecho, gracias por esa aclaración, me encanta. Y mira, te decía que incluso hay gente que yo con la que he conversado acá en este espacio cultural que tiene Trujillo, ¿no? Que considera que hay un plan Cóndor nuevamente, ¿no? Visible dentro del cambio de fichas en el poder, ¿no? O sea, están botando peones, botando alfiles, botando los caballos y están que para que Merino llegaba a ser presidente es porque ya no les quedan fichas, ¿no? Trabajables a sueldo, ¿no? Por la manipulación que se está generando en el gobierno central, pues, ¿no? Obviamente ya eso no, para mí va a ser en absoluto nuestro problema porque esos van a morir solos. Lo que tiene que despertar un poco la ciudadanía es en nosotros mismos, ¿no? Plantear proyectos con los municipios, con los gobiernos, ¿no? Tomar actividades concretas, ¿no? Para decidir en parques, ¿no? En cuestiones de limpieza dentro de urbanizaciones, no sé por qué hacer tal vez una ciudad bioorgánica, ¿no? Biosostenible a Trujillo, que es un valle hermoso, ¿no? Pero eso no estaría nunca en plan de gobiernos centrales, ¿no? Porque no les interesa. Tenemos que ser nosotros los que pongamos al fuego esas ideas en la mente de las personas y empiecen a proyectarse hacia eso, ¿no? Es que eso que tú nos estás comentando tiene que ver con la falta de representatividad que se ahonda cuando llegas al campo del Congreso, y ni hablar por el lado del presidente de la República. ¿Cómo se puede hallar la creación de una representatividad de la mano con la construcción de ciudadanía? Y se tiene que arrancar de los espacios constitutivos más básicos, ¿no? Arrancas del barrio, tu cuadra, te expandes a la administración, te expandes al resto de la ciudad, al distrito, vas creciendo. Inclusive ese sería un modo de, una suerte de escalafón político. Gente que tenga participación desde estos estamentos, para que cuando llegue a tener algún cargo de alcance mayor, un alcance nacional, tenga verdaderamente gente a la que representar y no solo a los intereses de quienes le están pagando la campaña, que es la gran mayoría de la gente que tiene un cargo público ahora. Hay más detalles, porque bueno, la juventud tampoco no enteramente es un objeto de sueños, ¿no? Hay jóvenes también que son corruptos, y hay jóvenes que tienen sus propios intereses, y en nada se garantiza que estos jóvenes de ahora luego vayan a ser quienes encaminen a la patria a un horizonte nuevo. Pero habría que tratar de preservar a los que sí son honestos, que son inteligentes, para que puedan asumir responsabilidades en el futuro. Porque démonos cuenta que Sagasti tiene 76 años. Fujimori tiene 80 y tantos años. Kuczynski tiene 80 y tantos años. Esta generación ya no tiene nada que hacer ahí. Y no entienden ni a la gente ni al país. Vamos a ver cómo le va a Sagasti, pero todos los que estuvieron antes no le han entendido al país ni entienden a la gente. Entienden a los de su círculo social y nada más. Y esto es. O sea, esa manera de hacer política tampoco no va más. Los intelectuales tienen que relacionarse con el pueblo. El pueblo tiene que estudiar más y tiene que buscarse una concientización total. Tú que estás desde ese plano del descubrimiento de la conciencia, tanto en el plano cultural, inductivo, intelectual, porque tú también tienes una especie, según recuerdo el último tiempo, que lo vimos allá en Trujillo, la onda espiritual, ¿no? ¿Te acuerdas que ibas a poner un centro cultural? Estábamos buscando una casona, aquellas épocas. ¿Qué fue eso? Claro. Checo, nos reunimos con José. Sí me acuerdo. Mira, claro, a mí me parece obvio que hay una ingeniería social detrás del desarrollo del ciudadano actual, ¿no?
ya están quitándole la costumbre o la tradición de sembrar, cultivar sus propios alimentos, de conocer esa conexión del alimento, la tierra y uno mismo, ¿no? Eso ya está en el ciudadano moderno, está casi borrado, ¿no? Y la parte espiritual estaba pendiendo de un hilo, ¿no? Ya cortar la conexión con eso va a dejar un autómata totalmente manipulable, ¿no? Y abandonar los espacios como los campos, las selvas, los lugares fértiles, es también para tener libres los lugares que se les vas a vender a los mafiosos gigantescos, ¿no? A China, a mineras, ¿no? Que hagas que la gente abandone el campo y esté recluida como rata en la ciudad sin ningún quehacer específico o positivo, obviamente es un diseño, ¿no? Eso no sucede al azar. Y yo creo que eso es que hay que un poco también explotarlo desde lo espiritual, es de donde nace nuestra conexión con el concepto de la madre, el alimento, la energía, ¿no? El estar en paz con el desarrollo alrededor, ¿no? Y bueno, si trabajamos en cultura, la parte espiritual, pues a mí me ha llegado gracias a conexiones con maestros de plantas, ¿no? Entonces, por ahí también la gente puede desacreditar mi trabajo por el consumo de las sustancias alucinógenas, pero, No, pero aquí o ni sea, que en fuera Trujillo, Cipriani. Ya Cipriani claro, no ¿no? tiene Entonces, ninguna posición. en Trujillo, claro, en Trujillo todo el mundo ha consumido, todo el mundo que se mueva ha ¿En consumido Trujillo tanto? ¿Qué van a pero decir los trujillanos? no, bueno, me refiero, Te falta poco, o sea que Trujillo es una ciudad pichanguera, en esa opinión. no tanto pichanguera, ¿no? Pero yo creo que sí muy Todo el verde, Perú lo muy es, y verde. vea por qué cuánto. Yo creo que Trujillo Todo el está Perú lo es en gran parte. más verde, ¿ah? Ahora, el Bob Marley, problema con Trujillo y con el resto del país es que hay también un crecimiento de la delincuencia en niveles tales que hay zonas que parece que fuera del oeste. Ahora mismo en Panorama, bueno, que Panorama ha tenido un viaje interesante este último domingo, ¿no? Porque han arrancado con los temas de delincuencia. Salen sicarios bien campantes, con tremendos fierrazos, el Callao, o sea, ¿y qué hace la gente? Y este es les un da poder. problema, Bueno, pero este es el problema que ningún político, salvo algún salvaje que se la da de pistolero, sale a hablar de qué políticas públicas se pueden establecer para cambiar esta realidad de todas las barriadas del país. No hay un solo punto del país que haya una barriada que no esté posesa por sicarios y pistoleros y bandoleros y ladrones. Es un infierno. Hay gente que se puede divertir en esos espacios. La extorsión que es tan grande y la extorsión que también afecta al medio político. Las municipalidades que son captadas por grupos de extorsión. Vean si no, lo del Núcleo Blanco del Callao, que por dónde los agarran, porque estaban haciendo una indagación en las redes de algunos de los delincuentes y aparecieron los jueces. Eso, ¿qué político, ni Barnechea, ni Verónica, bueno, que dejó la candidatura, ni Chiquini Forsyth y tal, pese a todo lo que ha pretendido hacer la victoria, que ha sido cualquier cosa, no hablan de esos temas. Pero a la gente le meten en la cabeza que es el momento para hacer otra constitución, o que es el momento para reventarlo a toda la gente, a la policía y todo. Marchas pacíficas y tranquilos, que es el derecho a protestar, pero tampoco que se les pase la mano. Como tú dices que hay Trujillo, bien, como una fiesta a la gente, alegría popular. No tienen por qué dañar el patrimonio ni nada. Aunque hicieron unas pintas ahí en Trujillo que me indignó mucho ahí en la plaza, pero no se sabe si lo habrán hecho los contra o algunos marchantes adaptados. No se puede tampoco estigmatizar a todos por los actos negativos de unos pocos, ¿no? claro, claro. Sigue Mira, contándonos de tus proyectos ya en Trujillo y en el resto del país. Tú fuiste fundador de la banda de rock fusión Perú Salvaje. así es. ¿Cómo va esa banda? ¿Y cuántos años ya tienen? Como 20 años también. Tus otros proyectos. Coméntanos, que nos queda todavía un cuarto del programa y hablemos algo más de cultura, porque la Ya, ciudadanía para relajar. necesita cultura tanto como necesita instrucción política para tener un esclarecimiento de
cuál es la realidad y cómo es la realidad. Tener ese alimento del pensamiento y del espíritu que lo manifiesta plenamente en la cultura y en el arte. Sin eso no existe una ciudadanía sana, bien constituida. Adelante, Flavio. Gracias, gracias. Me encanta, eso, por eso este programa. Mira, lo último que te voy a contar que hemos disfrutado ha sido un evento que desarrolló uno de nuestros amigos que tiene un colectivo que muralizan espacios, o sea, pintan, hacen unas pintas grandes en lugares alejados, no céntricos. Por ejemplo, esta vez fue en el Cerro Pesqueda y llevamos ahí una pequeña fiestita como para la gente. Cuentan la historia que el Cerro Pesqueda actualmente, las madres de familia que habitaban ahí históricamente, fueron instruidas por un programa del gobierno, no me acuerdo cómo se llama el programa, para labrar piedra y hacer los acabados del Cerro Pesqueda, ¿no? Entonces, para a futuro sea un lugar turístico, mejore la circulación, y la gente vaya porque es un cerro hermoso, ¿no? Solo que el Cerro Pesqueda, pues si tú le mencionas un trujillano del Cerro Pesqueda, no quieren ni entrar a la entradita, ¿no? No quieren ni mirar. Pero Es una buena zona para espectar la ciudad, pero ciertamente, como tú lo dices, hay trabajo es que uno de hacer los ahí. espacios más peligrosos también de esa urbe, ¿no? Sí, pero por lo que pudimos apreciar esta vez ha mejorado mucho, ¿no? Bueno, Queda algún resquicio, queda todavía tal vez de delincuencia, no vimos nada organizado, más que delincuencia eran unos cuantos elementos perdidos, pues, ¿no? De la calle que se juntaban en la cima, pero de ahí pasamos como pastómanos, pues, nuevamente, ¿no? ajá, algo así, ¿no? Entonces nosotros pasamos tranquilos, todo el trabajo que hicimos, lo hicimos bien arriba y no pasó nada, ¿no? La gente linda, salieron a disfrutar la fiesta con nosotros, pudimos hacer unos murales que representen a las señoras que trabajaron en estas piedras, ¿no? Y ahí ha quedado, es un lugar muy hermoso, ¿no? Que bueno, falta que gestionen un par de cosas para distribuir bien los residuos, pero la mira es esa, ¿no? Que a futuro ellos logren hacerse un corredor turístico, tal vez un espacio como una galería de pinturas, ¿no? Y esto es lo que se trabaja en cultura desde la restauración de espacios, pues el habitante mismo, ¿no? El ciudadano que sale de su casa y observa un lugar hermoso, ya configura de manera distinta desde el arranque su día, ¿no? A que salga a un lugar que se vea desordenado, sucio, con delincuencia, también te pone en otra Por conexión con lo que supuesto tienes que que te trabajar. influye el ambiente, claro. Entonces, es primordial, ¿no? Que esas zonas se recuperen, se embellezcan, ¿no? Para que se embellezca la mente de las personas, que es al final el fin del arte y la cultura, pues, ¿no? Embellecer desde el pensamiento, ¿no? Y algo te iba a decir, pero me olvidé de lo había guardado por acá. ¿De qué A más me ver, no lo preguntaste? olvides. Insiste en tu memoria. ¿Qué Ya me te habías olvidas. preguntado? Dependía de tu pregunta, era, Bueno, ya no te preocupes. Mira, pasamos a hablar más bien. Ha habido un desmembramiento ahora en Alianza para el Progreso. La historia del norte es tan trágica como la historia de todo el Perú, aunque a veces la gente se niega a verlo. Yo hablaba en el primer bloque del año de la barbarie. En Trujillo prácticamente de las familias trujillanas que tienen más de 100 años en la ciudad, eh, hay un deudo prácticamente en cada familia respecto del año de la barbarie. Es el año que se dio la revolución y que hubo la reacción sanchezarrista, que fue un infierno, el una fusilamiento. época horrenda, y la manipulación y la tergiversación que se daba en los medios de prensa, tal cual de alguna manera se viene haciendo todo el tiempo hasta la fecha, ¿no? Entonces yo te decía, se arranca con ese momento. Luego el APRA, una esperanza absolutamente trunca, ¿no es cierto? Luego le quita la hegemonía aprista, por lo menos en la municipalidad, Alianza para el Progreso. Partido que era un plagio del mismo nombre, que viene de las políticas de Kennedy, etcétera, ya lo sabemos, que nunca han dispuesto de ningún intelectual orgánico ni de ninguna plataforma de ideas que sirva a alguien en este país. En fin, Alianza para el Progreso. Un desastre. Y había mucha gente que criticaba a Alianza para el Progreso. Muy bien. Y luego entra Elidio Espinosa, el hombre que había acabado pues
con los famosos fulanos, ¿no? Los delincuentes, se me fue el nombre. Hombre que luego fue vinculado inclusive al Escuadrón de la Muerte y tal. Había gente que estaba en contra de Acuña, luego trabajaban con Elidio, ¿no es cierto? Inclusive en el ámbito cultural. Luego se pasan a estar con la izquierda, en fin. ¿De dónde hablamos que hay moralidad? Por estos lados, por un lado, y luego sale Elidio. Vuelve, Alianza del Progreso, toma la municipalidad y es un desastre. Es un desastre en todos los órdenes. Ejecución, en fin, gestión, todo un desastre. ¿Qué le espera al norte, desde tu percepción, tras este desmembramiento que se ha dado de Alianza para el Progreso, que se han ido 100 y varios de sus principales dirigentes allá en el norte? ¿Cómo ves esa situación, Flavio? Mira, Percy, claro, ¿no? Es triste recordar los fusilados, ¿no? Fue una generación que perdimos, ¿no? Bueno, y se habrá ido a trabajar por nosotros desde planos mentales, ¿no? Pero igual Trujillo sigue siendo influenciado estos pensamientos, ¿no? Estas acciones, estos personajes. Sin embargo, ese espacio sí ha sido tomado prácticamente por el narcotráfico, ¿no? Eso no se puede negar. Si acaso te acuerdas de las últimas votaciones, el fujimorismo también. ¿Por qué sale tan alto acá? Tanto dinero puede Arrasa mover el siempre el fujimorismo. Qué bien que lo digas. Sí, es terrible. O Es sea, terrible. ¿por qué tanto dinero mueve el narcotráfico en nuestra ciudad que está en los únicos partidos políticos que sobreviven? Bueno, te voy a decir que yo he trabajado como gestor cultural. Hago mi chamba todos los años, no me importa quién esté en el sillón, yo tengo que trabajar con la gente en lo que hago, ¿no? En Ya, cultura. ese es un buen punto. Ese es Entonces un yo buen presento mis punto, ¿verdad? proyectos a las municipalidades, a los municipios, al alcalde que esté, bueno, si lo pasan bacán, tengo capital para trabajar lo que tengo que hacer. Si no, bueno, igual lo hago, pero no es que nosotros tengamos que pintarnos de la bandera de algún quemado para ponerte yo, termino mi proyecto y va a salir una foto de la cuña, imposible, nunca, ¿ves? ¿No? Pero por ejemplo, Ya, trabajé muy en, bien. en la, en la etapa de Livio, ¿no? Bastantes proyectos. También. Claro, porque estaba ahí Rosa Benítez, que era bastante conocida con toda la gente del ámbito cultural, ¿no? Y permitió que ingresen muchos proyectos que estaban buenos. La situación es que ahí no vi algo parecido al narcotráfico, ¿no? Igual era un desorden, un desastre, porque ¿De no qué era un manera? partido. No era un partido, no era una organización política, era un lidio que había llegado porque, bueno, la gente estaba agradecida que habían asesinado a los marcas, habían desbaratado bandas de delincuentes, pues, ¿no? Y bueno, al final si los mataban, ¿no? Ellos no les importaba, tanto era desesperación Oye, entre pero ¿no ellos. crees que ese sea un elemento que nos habla mal también de la ciudadanía de allá? Porque, o sea, de alguna manera también ese es el efecto de que mucha gente sigue a ciegas al fujimorismo, por el hecho de que en teoría se acabó de rematar a los terroristas, ¿no? En caso de Lidio se acabó de rematar a los marcos, con todas las controversias que se dan en el ámbito judicial, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, o sea, es lo, Ahora, es muy lo- bien tu apreciación desde el aspecto de un gestor cultural independiente, que ya me estás diciendo que, claro, buscas tu propia, digamos, alternativa, independientemente de quién esté en la gestión, y se puede entender, porque eres un ciudadano que llega ante el Estado para exacto, hacer, digamos, una agencia de algunos procedimientos, pero no exacto. participas, digamos, políticamente de esta situación. Ujú. En la medida de lo posible trata de demascarte y de no salir en la foto, ¿no? Eso Bueno, puede ser. Así está el Perú. Hay que buscar cómo avanzar de alguna manera, pero vincularte más, no. Eso habla bien de ti. sí, Entonces, retomando el hecho de esto que me estás hablando del narcotráfico, no solamente le afecta a Trujillo, que por quién que controle todos los embarques que se hacen en el puerto de Salaberry. ¿Quién tiene exactamente una idea de todo lo que pasa por ese puerto? Yo creo que las personas que saben exactamente lo que pasa ahí lo tienen esa información bajo siete llaves, como se dice. No lo pueden hablar así nomás. Ahora, en Huancayo, olvídate, narcotráfico y tal. Mira la grande construcción y hasta las fortunas que se dan. Ahora estamos hablando de Trujillo.
hay fortunas que se han dado en esa ciudad que hasta la fecha no hay alguna justificación. Muchas familias, ¿Es muchas. cierto? Y que inclusive tienen participaciones muy interesantes en diversos campos. En fin, ya ni mencionarlo, porque es verdaderamente un infierno entrarte a confrontar verdaderamente esa realidad. ¿Quién lo va a hacer? A ver que en Trujillo que se Eso, diga el nombre de quiénes son, pues nadie, no. ¿no? A ver que lo haga. ¿Quién lo va a hacer? No lo Yo hace creo ni la que policía ni el ejército. no, ahí empieza Ese es otro problema que hay. tu Y que cabeza. está, como te digo, en Diga. todo el país. La selva, Huancayo, ahora mismo Trujillo. Es algo infernal. ¿Y qué político está preocupado en ver que esas zonas y esos sectores de la sociedad peruana también necesitan de una intensiva práctica de transformación? Pero bueno, retomamos la cultura. Teníamos este horizonte que la cultura es fundamental para la transformación de la sociedad. Coméntanos, Flavio, tú que vives el día a día en la cultura, específicamente, ¿qué es lo que la cultura le otorga a un ciudadano respecto de sí mismo, respecto de su entendimiento de la sociedad? Adelante. Eh, Mira, por ejemplo, hemos intentado hablar ahorita de todas las preguntas han ido respecto a política, en una situación casi como cívica, y todos han terminado desembocando en la cultura, ¿no? Porque así de amplio es el término de la cultura, ¿no? Y el desarrollo del ciudadano. Eh, Actualmente las políticas y los países en sí no están planteados específicamente nuestro Perú, no está planteado a manera que permita o que estimule o que su principal objetivo sea el desarrollo de nuestra humanidad, ¿no? De todas las capacidades que como seres humanos tenemos. Esta iniciativa, de todos modos, tiene que ser personal, ¿no? Pero eso no significa que el Estado no vaya a crecer exponencialmente si es que impulsa este tipo de iniciativas, ¿no? Igual la cultura se desarrolla por su propia energía, por su propio peso, y porque la verdad y la belleza es lo único que va a mantenerse perenne a lo largo del tiempo, ¿no? Todo el resto va a desvanecerse, vamos a transformarnos, ¿no? Va a cambiar. Entonces, As longa vita brevis. exactamente, ¿no? Entonces, es por eso que el desarrollo de la cultura es primordial, ¿no? En la visión de un ciudadano sobre sí mismo y sobre lo que quiere vivir, ¿no? O sea, tiene que saber de sus saberes ancestrales, tiene que saber cuáles han sido las mejores técnicas que ha tenido para desarrollarse como sociedad en un espacio determinado, ¿no? De la época actual tenemos que rescatar lo más efectivo de las tecnologías limpias y el conocimiento tecnológico de las comunicaciones, ¿no? Dentro de lo más limpio que sea. O sea, cada espacio de nuestra historia, tanto mundial como local, influye en la capacidad que tengamos de ver un futuro, ¿no? Tanto individual como colectivamente, ¿no? Entonces, es esa la Muy importancia bien. crucial, ¿no? De la cultura en el ciudadano, me parece a mí. Me parece crucial, fundamental y primordial esta enseñanza que nos acaba de dar Flavio. Gracias, gracias. Mira, Flavio, quiero aprovechar tu presencia como hombre de cultura y como norteño para precisar un tema que a mí me incomoda mucho, sobre todo en el sur. Tú sabes que hay quienes están por el lado, digamos, los puneños tienen una onda, ¿no? Claro. Los cuqueños otra onda. Y ni se diga, porque los que corresponden, digamos, a lo que era la nación chanca, no, no tienen una participación, digamos, mayor a nivel del imaginario, al menos dentro de lo que yo conozco. Pero ¿qué sucede? Que hay gente enajenada que dice que el Cusco sigue siendo el ombligo del mundo, que era para los incas, que era un pedacito. Yo digo, ¿te cuentas de que tiene que identificarse el Perú con los incas plenamente? Salen de ahí un montón de gente, bueno, por ahí que de repente tú también has agarrado en contra de los toros y otras tradiciones que son más hispanistas, pero digamos, te puedo entender por la onda más espiritual de tu parte, pero los que se agarran por la cuestión cultural tradicional,
y que quieren encumbrar solamente a los incas, ¿qué les podrías decir tú como, digamos, legatario de las culturas mochica, de la cultura chimú, sobre todo, que era espléndida, ¿no? Siempre la chimú, etcétera. ¿Qué puedes comentar acerca de esa arbitrariedad? ¿Acaso el Perú, digamos, prehispánico, no era una diversidad de naciones? ¿Acaso por eso no le fue de alguna manera tan fácil a los españoles tener un dominio de las regiones, de las diversas zonas que componían el Tahuantinsuyo, pese a la resistencia muy bien, de Manco Inca, de otros y tal, pero que no se exagere ello? No creo que esa sea una representación plena de lo que era el Perú. El Perú tenía otros espacios hasta más brillantes, quizás. El Chimú, particularmente, cuenta con mi predilección. Por favor, tu respuesta, Flavio. Claro, claro, bonito, bonito punto ese. Concuerdo ahí, ¿no? Pero, de hecho, ¿no? También haciendo la salvedad que fue una cultura maravillosa, la cultura inca, ¿no? De hecho, Nadie lo la niega, más hermosa. Yo de alguna considero que manera. la preponderancia que le han dado, de hecho, es por el lado turístico, ¿no? Que es lo único que le interesaba al Estado, ¿no? Ni siquiera por el desarrollo, no les interesa el desarrollo de una identidad. Esta es la Murphy, ¿no? O sea, no han puesto a Cusco y a la cultura inca como centro de nuestra visión cultural externa porque lo que les interesa es mover turismo y plata, ¿no? Entonces, el desarrollo de la identidad tiene que ser recontrazonal, ¿no? Regional, como te decía. Nosotros, de hecho, ¿no? Un respeto total a toda la ancestralidad, la cultura, los saberes, ¿no? De todos nuestros hermanos, de los tayanes, de los chachapoyas, de los huancas, de los incas, pero nosotros éramos prácticamente una autonomía, ¿no? O sea, nosotros teníamos nuestra propia manera de vivir, de ver las cosas, y esa sangre aún corre en nosotros, ¿no? De nuestros abuelos ha sido, y se, y se evidencia en nuestros campeones de surf, ¿no? En la gente que sigue chambeando su totora, en que pescan, que vive día a día, somos ellos mismos, ¿no? Estamos vivos aún. Pero bueno, esta soltura de detalles, ¿no? Esta sutileza de falta de empoderamiento de nuestra identidad, no es de todos modos eh, ¿cómo se llama? Una obligación de gobiernos regionales o locales, ¿no? En todo caso, ahí estaría Muy bien. lo complicado, ¿no? Pero sí, de hecho. ¿No? Yo vibro con todas las culturas, cada cultura que puedes leer, tú has leído infinitos libros, ¿no? Y No, pues, pero una no cultura hay lee, por qué negarlas. Pero, claro, como a decía, gozarlas no todas, soy solícito con esa idea que quiere hacer claro. hegemónica solamente a una. Porque además políticamente también tuvieron sus bemoles imperiales, los chibú y tal, o sea, en fin, Es hay que más, respetar esas diversidades y muy bien lo de que hay que forjarse una identidad, porque no tenemos una identidad nacional plena. es ¿Qué por nos eso que, identifica como peruanos a nosotros con otros muchachos que estén por Huancavelica, por Loreto, y esto aparte de la diferencia de las clases sociales? claro, Entonces es todo un embrollo y hay que tratar de resolverlo eso pronto. mira, Percy, Entonces, yo, para que el haya año, verdaderamente un nuevo Perú, una ciudadanía más consciente, lúcida, informada, inteligente, con prestancia cultural, con un sentido identitario general como peruanos e identitario zonal y regional. Ese es el despegue para el claro, país. Se viene por la cultura. Tuvimos a exacto. Flavio Martínez hoy. Por favor, un minuto para que te despidas, querido Flavio. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Coméntanos. Muchas gracias por la invitación, Percy. Un gusto conversar contigo, estar, aunque sea virtualmente, ya nos deberemos un traguito después. Te voy a decir una última. Yo el año pasado, recién llevo un año enterado que el lengua muchic todavía es rescatable, ¿no? Y en eso estamos trabajando en estos proyectos ya actualmente. Hay muchos estudios, ¿no? Es increíble que habiendo nacido acá yo no me haya enterado nunca, ¿no? Y gente también, la gente no Parece, está al pues. tanto. Eso va a ser nuestra misión actual, ¿no? Y en eso estamos basando la mayoría de proyectos. Espero que se den una vuelta por ahí por las iniciativas. Muchas En gracias tus por la invitación. redes, ¿cómo te pueden ubicar? Garún Mira, Estudio, creo, ¿no? Garún Estudio Garón Trujillo. Estudio, sí, Garón Estudio Trujillo es la plataforma que trabaja con músicos, ¿no? Con arte musical, y Choquisac Muchik es la plataforma que está un poco en el rescate de la identidad, de la ancestralidad y el idioma Muchik. Bien, perfecto. Entonces eso Muchas ha gracias, sido Percy. todo por el episodio de hoy. Ya nos vemos el jueves en Libertad Bajo Palabra. Ahora tratando de centralizar todo, la política, la cultura y tal. Buenas noches. Maravilloso.